Buenas noches, yo soy el alumno Javier Fernández Gómez. Este es un trabajo de la materia de teoría económica por el profesor Matei Montalvo José Antonio de la Universidad Veracruzana. Introducción. En este pequeño trabajo se verán similitudes o conclusiones que concuerdan entre la Ley Federal de Competencia Económica vigente y el modelo del sistema de competencia perfecta, y cómo es que ambas se complementan entre sí. Bueno, primeramente, ¿qué nos dice el sistema de competencia perfecta? Bueno, este establece que es la situación del mercado en la que ningún vendedor o comprador, es decir, ningún ofertador ni demandante de forma individual puede influir en el precio de un producto. Ahora, mucho tiene que ver para que esto se logre. La Ley Federal de Competencia Económica. ¿Pero cómo? A continuación de las diapositivas veremos algunas de las leyes que influyen para que este sistema de competencia perfecta económica se logre. Artículo 1. Artículo 1 de la Ley Federal de Competencia Económica. ¿Qué nos dice? La presente ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones. Es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República. Para empezar, nos está diciendo de manera general cómo y con qué se logra una competencia perfecta. Y prácticamente esta ley sería como la constitución de la propia economía del país mexicano. ¿Qué busca esta ley de libre competencia económica? Según su artículo 2, tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. ¿Qué quiere decir? Que esta ley quiere la mejor competencia, la mejor eficacia, la menos corrupción, la menos deficiencia que tenga que ver con lo que va a ser la economía del pueblo mexicano. Ahora, según el artículo 9 de esta ley, algo fundamental en el sistema de mercado perfecto nos dice: para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará sujeto a lo siguiente. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratorias si no hay condiciones de competencia efectiva. O sea, antes de que se le ponga el precio máximo al bien o servicio, primero se determinará si hay competencia efectiva. Si no la hay, pues ya se determinará. 2. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades, y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia.
procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia. La Procuraduría, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que se dispone en la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un encargado, en este caso la Procuraduría, que bajo la Secretaría, bajo el mandato de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción respecto de los precios. Quiere decir que si encontramos un producto a muy alto precio porque dos empresarios solo lo venden y uno lo vende más caro para que le compren al otro que igual lo vende caro pero más barato que ese, pues la Procuraduría sancionará. Primeramente inspeccionará, vigilará y luego sancionará a estos. El artículo 52 de esta ley establece que están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de esta ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios. Todo esto para que haya una libre competencia. Vemos que este artículo 52 de la ley establece que están prohibidos los monopolios. Es muy similar al artículo 28 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, el artículo 53 dice que se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos, competidores entre sí. Todo esto para que ello tenga mayor beneficio al dejar indefensa a los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos empresarios o competidores, agentes económicos, por ejemplo, los únicos dos productores de chocolate en el país. Hagamos de cuenta que el chocolate anormal, un precio a 1 kilogramo está 50 pesos. Estos dos productores son los únicos que suministran chocolate en todo el país. Entonces, uno le dice al otro, no, si le subimos el precio, si yo le subo el precio, por ejemplo, a 150 pesos el kilo, y tú a 100 pesos, obviamente ganarás el doble por el mismo kilo, aunque yo no gane. Y de esa parte me das un 50%. Y así nos ahorramos mucho, ganamos más y la gente se verá obligada a comprarlo y ya ellos revenderán sus productos que tengan este chocolate pues más caro, pero ya nosotros lo habremos sacado de nuestras tiendas. Por lo tanto, aquí eso es lo que se prohíbe. El artículo 57 da igualdad para todos, ya que dice que la Comisión proveerá lo conducente para prevenir y eliminar las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos a través de los procedimientos previstos en esta ley. Quiere decir que el 57 de esta Ley Federal de Competencia Económica tratará de quitar obstáculos, barreras, lo que sea necesario para que sea una buena competencia, para que se logre el sistema de mercado perfecto. Artículo 62. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que se consideran ilícitas aquellas concentraciones que tengan por objeto o efecto obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia o la competencia económica. Vamos a poner un ejemplo. Se considerará ilícita el obstaculizar la libre concurrencia. ¿Qué quiere decir? Un extranjero viene y quiere vender. Obviamente se le va a cobrar pues un impuesto, una comisión. Mas sin embargo, por ejemplo, si es un extranjero al que se le quiere aprovechar, que sabemos que es rico, pongamos de ejemplo los Estados Unidos, nos quieren venir a vender algo y el país mexicano le quiere subir el precio muy alto por el simple hecho de que sabemos que los Estados Unidos tienen presupuesto, tienen dinero. Eso sería un obstáculo
Y otro obstáculo a la competencia económica sería, por ejemplo, hay dos vendedores de bicicletas. A uno le cobran una comisión mucho más alta por vender sus bicicletas que al otro. Eso sería un obstáculo a la competencia porque le estás quitando a otro y lo estás dejando sin beneficio. Ahora, si hay alguien que esté infringiendo algo sobre esta ley, ¿con quien recurrimos? Obviamente podríamos recurrir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 28 especialmente, que nos habla de la competitividad, recordemos, competitividad económica. Pero esta ley nos establece en el artículo 26 que la autoridad investigadora, que es el órgano de la comisión encargado de desahogar la etapa de investigación y es parte en el procedimiento seguido en forma de juicio, en el ejercicio de sus atribuciones, la autoridad investigadora estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya un acto ilícito, cuando haya un obstáculo a la libre competencia, a la competitividad económica, a la libre concurrencia económica, habrá una autoridad investigadora según el artículo 26 de la Ley Federal de Competencia Económica que se encargará de intervenir, de sancionar a estos que estén violentando estos artículos. Esta autoridad tendrá algunas funciones como recibir y en su caso, dar trámite o desechar por notoriamiento improcedentes las denuncias que se presenten ante la Comisión por probables violaciones a esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Yo, como empresario, veo que hay un cierto tipo de personas, agentes económicos que me están impidiendo mi libre competencia. ¿Qué hago? Llevo mi demanda y la tramito. La autoridad investigadora se encargará de tramitar o desechar, ya sea desechar porque no estoy reclamando lo que es, o por falta de pruebas, o porque no estoy fundamentando y motivando lo que estoy acusando. La comisión investigadora se encargará de desechar o dar trámite a esto que estoy haciendo yo. 2. Conducir las investigaciones sobre probables violaciones a esta ley, para lo cual podrá requerir informes y documentos necesarios. Citará a declarar a quienes tengan relación con los asuntos y, en su caso, realizar visitas de verificación. Esto, como en todos los casos, la autoridad investigadora tendrá la facultad para requerir informes, ya sea notas, recibos, lo que sea, documentos, y citar a declarar a quienes tengan que relacionar con el asunto. Por ejemplo, yo estoy acusando a tal persona, bueno, pues la autoridad investigadora podrá requerir a esta persona para que ésta declare, así como también me podrá requerir a mí como actor del presente juicio, obviamente, y por supuesto a testigos. 3. Podrá solicitar a cualquier autoridad pública, autoridad en el extranjero, la información y documentación que requiera para indagar sobre posibles violaciones a esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la autoridad investigadora está en un caso y yo reclamo algo porque ciertas personas me están impidiendo mi libre competencia. Entonces la autoridad investigadora le pide por ejemplo, Hacienda, documentación sobre el pago de impuestos sobre la renta de esta persona a quien yo estoy acusando de que no pague impuestos y por el cual da sus productos o servicios a un menor precio que el mío y por lo cual él no pierde ganancia porque no paga impuestos. Entonces la autoridad investigadora pide la documentación a Hacienda
Hacienda verifica que esta persona no paga impuesto y ahí es un punto a favor porque que interviene la autoridad pública. 4. La autoridad investigadora podrá expedir copias certificadas o realizar cotejos de documentos o información para integrarlos a los expedientes, ya sea para pruebas a favor o en contra de la parte actora o de la parte demandada. Esto para tener un parámetro más amplio sobre cómo va a sentenciar esta autoridad. ¿Qué podrá también hacer? 5. Podrá proporcionar la información que le sea requerida por cualquier autoridad administrativa o judicial, así como por el Pleno, en este último caso, salvo que se traten de investigaciones en curso. 6. Podrá emitir el dictamen de probable responsabilidad y ejercer las acciones y desahogar los requerimientos que a este corresponden en los exámenes en las etapas de este procedimiento. ¿Qué es lo que decía unos puntos anteriores? Podrá dictaminar, si yo que demandé a la otra persona, podrá dictaminar si tiene responsabilidad aquella persona y por lo tanto indemnizarme a mí o ser sancionada porque me está haciendo un daño y no me está permitiendo la libre competencia o la libre concurrencia económica. Ahora, como lo vimos, si alguna ley de esta ley es violentada, el artículo 26 nos marca la autoridad investigadora. Como habíamos visto, esta es la que se encargará de investigar, de inspeccionar, de hacer todo lo necesario, conseguir requerir todos los documentos, de recaudar todas las pruebas para que esta dirima la controversia que existe entre la parte actora y la parte demandada y así dictaminar a favor o en contra. Ahora el artículo 28 nos marca la autoridad, las funciones de esta autoridad investigadora que ya hemos visto anteriormente. Y bueno, como conclusión, espero que se haya entendido un poco la finalidad que tiene la Ley Federal de Competencia Económica con el propósito del modelo o sistema de mercado perfecto. Sabemos muy bien que la Ley Federal de Competencia Económica, como basándose en la misma Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos más vigente, su propósito de la libre concurrencia económica, sabemos que está fundamentada en que se tiene que llegar a una estabilidad, a un sistema de mercado perfecto que, como vimos al principio, en la que ni el vendedor, ni el comprador, ni el ofertador, ni el demandante puedan determinar el precio de un servicio o producto. Vemos que la Ley Federal de Competencia Económica, así como la misma Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos más vigente, mencionan lo que es mucho la competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Debe haber mucha competencia en el mercado para que los precios sean estables y haya un sistema de mercado perfecto. ¿Qué pasaría si no hubiera competitividad? Bueno, tal es el caso de Petróleos Mexicanos con su gasolina. No tenían hace un año competitividad porque eran la única que distribuían gasolina en el territorio nacional mexicano. ¿Qué pasó? Incrementaron sus precios en demasía, que fue aquel caso del gasolinazo, porque no tenían competitividad. Mas sin embargo, en este presente año 2017 vimos que empresas extranjeras comenzaron a vender lo que viene a ser gasolina, petróleo en el país mexicano a un precio un poco no tanto más bajo,
pero ya, o sea, ya hay competencia. Petróleos Mexicanos antes no tenía competencia en la venta de gasolina, ahora ya tiene competencia, ya tiene esa competencia que a lo mejor si quieren hacer otro gasolinazo y subir el precio en demasía, lo van a pensar dos veces porque suben el precio otra vez, 3 pesos, 2 pesos. La gente va a preferir la gasolina más barato, extranjera, nacional, pero más barata, porque ya tiene sustituto la gasolina de Petróleos Mexicanos. Y bueno, espero que haya sido de su agrado este trabajo y que haya sido entendible. Muchas gracias.